serie de estudios. Así dice el Señor. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Saludo también a toda la amable audiencia de este medio de transmisión, que allí donde llegue el mensaje de la palabra del Señor pueda impactar cada corazón de tal manera que nos acerque a Dios y a su palabra. Nuestra serie es Serie de Doctrina, Así dice el Señor. Y para el día de hoy tenemos un tema maravilloso que es la autoridad suprema de la Biblia. Hoy vamos a analizar algunos detalles que nos ayudan a ver la importancia y la bendición, porque yo creo que más que importante, la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestro corazón reporta un recurso maravilloso, representa un recurso maravilloso y reporta una bendición extraordinaria para nuestras vidas. Por eso les invito a leer en Isaías el capítulo 55, 10 y 11, donde la palabra del Señor nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, el Señor tiene un propósito para con su palabra. Él no quiere que simplemente su palabra se difunda. No quiere que solamente su palabra sea comparada con una semilla que cae en cualquier parte y ahí muere. No. Él quiere que la palabra de Dios, al ser compartida, de hecho, cuando Él la envía, cuando la envió a través de los profetas, y cuando la envía hoy a través de los instrumentos humanos, ya sea ministros, pastores, misioneros, predicadores, predicadoras, líderes, en fin, el Señor tiene un propósito, y es que esta buena semilla del Evangelio, la palabra de Dios, pueda llegar a nuevos territorios, a nuevas familias, a nuevos corazones, y que pueda tocar las fibras más sensibles de nuestro ser, para hacernos sentir la necesidad de un Dios que nos ama, de un Dios que ha provisto toda bendición para nosotros, para ayudarnos a entender que todo depende de Él y que nosotros le pertenecemos a Él por la creación y por la redención. El Señor Jesús dijo algo interesante en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muchos tienen en sus casas una Biblia, pero pocas veces la leen. Y si la leen, pocas veces la escudriñan. Y si lo hacen, pocas veces la aceptan y la implantan o la entronizan en su corazón. Pero el Señor tiene un propósito maravilloso, y es que la palabra de Dios corra, que sea glorificada, y que allí donde llegue, lejos o cerca, la palabra cumpla el propósito de quebrantar el corazón, de subyugar y suavizar la mente, la conciencia que está adormecida en hombres y mujeres y jóvenes, para ayudarnos a tomar conciencia de la necesidad de un Salvador. Jesús dice que la salvación no está como tal en la Biblia, pero la Biblia sí nos presenta al Salvador, a la fuente de salvación y de vida eterna que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos guía a la Biblia, y la Biblia y el Espíritu Santo nos guían ambos a Cristo, al pie de la cruz, donde hallaremos salvación, perdón y vida eterna. Entonces Dios tiene un propósito maravilloso, y Dios quiera que ese propósito se cumpla en tu vida y en la mía, para que no se haya desperdiciado todos los esfuerzos que han sido hechos desde el cielo y en esta tierra, para que el mensaje llegue, para que el mensaje pueda extenderse de manera exponencial
y hacer conquistas de nuevos corazones, de nuevas almas para el reino de los cielos. También el espíritu de profecía nos aporta en este momento un párrafo maravilloso. Está en Consejo para Maestros 126. ¿Cuántos han leído cuidadosamente, patriarcas y profetas, el conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes? Es una gran pregunta, hecha por la sierva del Señor. ¿Cuántos hemos leído de verdad, con cuidado, Patriarcas y Profetas, que es un libro de historia, Conflicto de los siglos, que es un libro de historia y doctrina, y el deseado de todas las gentes, que es el libro que recoge toda la historia de la vida de Cristo y su ministerio en este mundo? Y sigue diciendo, quiero que todos entiendan que mi confianza en la luz que Dios ha dado permanece firme, porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir, este es el camino, andad por él. En mis libros la verdad está establecida y protegida por un así dice el Señor. Qué bonito, ¿no? No solamente los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento nos aportan esta declaración llena de significado y de poder. También la sierva del Señor dice, cuando respalda la veracidad y la importancia de los testimonios del espíritu de profecía, dice que están protegidos por un así dice el Señor. Y eso es lo que nos importa y nos ocupa a nosotros en este tema. Bien, la Biblia fue escrita por unos 40 autores diferentes en un lapso de 16 siglos, es decir, 1600 años aproximadamente. Originalmente fue escrita en hebreo y arameo, y posteriormente en griego, latín y después en todas las demás lenguas del mundo. Contiene 3.566.480 letras, 773.746 palabras, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 66 libros divididos así, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo Testamento. El libro más extenso de la Biblia es el libro de los Salmos con 150 capítulos. El más corto de la Biblia es Segunda de Juan con 13 versículos. El versículo más corto del Antiguo Testamento es Éxodo 20:13, no matarás. Mientras que el más corto en el Nuevo Testamento es San Juan 11:35, Jesús lloró. Ahora bien, quiero referirme un poquito a la mejor traducción de la Biblia. 3 jóvenes creyentes en cierta ocasión platicaban acerca de la mejor traducción de las Sagradas Escrituras, ya que existen muchas versiones y traducciones de la Biblia. Uno de ellos dijo, yo creo que la mejor traducción que existe es la Biblia de la Septuaginta. Él se estaba refiriendo obviamente a la versión de los 70, porque fue hecha por 70 eruditos y arqueólogos en Alejandría, Egipto. Su traducción inició en el siglo III a.C. y se extiende hasta el 280 a.C. y concluyó hasta el siglo III antes de Cristo. El siglo II, perdón, antes de Cristo, ya por el año 100. Otro día, creo que la versión más original y confiable es la Vulgata latina, porque es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín, realizada a finales del siglo IV, en el 382 después de Cristo por Jerónimo de Estridón. El otro joven dijo, esperen un momento, yo creo que no existe una traducción mejor que la de mi madre. ¿Qué traducción es esa?, preguntó uno. No, yo me refiero a la traducción que me ha hecho a mí desde que yo nací hasta el día de hoy. Ella me ha traducido la Biblia de una manera muy didáctica, agradable e inteligente. Me ha transmitido lecciones, historias, valores y principios que jamás olvidaré. Hermanos y amigos, preguntémonos cuál es la mejor traducción de la Biblia que tenemos en nuestras manos.
en nuestras vidas. Ojalá sea la traducción de este joven que menciona aquí en tercer lugar, porque dice que la mejor traducción que tenía interés y valor para él, que cobraba fuerza, era la traducción de su madre, porque ella le tradujo día tras día las lecciones, las enseñanzas, las historias, los valores y principios que él jamás olvidaría. Es lo que nos dice Proverbios 22. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Esa palabra, instruye al niño en su carrera, edúcalo desde niño, desde pequeño, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de ella. Bien, la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para enseñar en toda justicia. Y en Romanos 2:16 también encontramos que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para la enseñanza, de educación y la formación en el plan de salvación. Y en Apocalipsis 1:2 se nos habla acerca de Juan, el vidente de Patmos, como un eslabón importantísimo, porque Dios envía su mensaje a través de su ángel, y su ángel la comunica a Juan, su siervo, mientras estaba allí replegado o exiliado, digamos, desterrado es la palabra más castiza, más apropiada, desterrado en la isla de Patmos. Y él dice que estaba allí no por casualidad. Es muy importante que entendamos esto. Él no estaba allí por casualidad, no porque él quisiera, o no porque simplemente había resultado allí. Estaba allí por causa del testimonio de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. Eso fue lo que lo llevó allí. Recordemos que según la historia, el emperador Domiciano terminó exiliándolo allí, arrojándolo allí a esa isla, llevándolo allí, y quedó confinado allí porque habían intentado exterminarlo, ponerle fin a su vida cuando lo arrojaron a él en una caldera con aceite hirviendo, de la cual él salió ileso, como los 3 jóvenes salieron ilesos del fuego en el horno de Babilonia. Así que, como no murió allí, en ese intento, decidieron desterrarlo a la isla de Patmos. Pero qué maravilloso que allí fue donde el Señor Jesús le realizó una visita especial y le mostró cuadros del futuro, de la iglesia, del pueblo vencedor. Y el tiempo que estuvo allí, prácticamente estuvo escribiendo, preparando el bosquejo de lo que sería un legado maravilloso del Evangelio, que es el libro de Revelación o Apocalipsis, que quedó como una bendición complementaria de la Biblia hasta ese entonces. Y forma nuestra norma y regla de vida, en la cual está contenido todo el plan de salvación, sin que necesitemos tradiciones humanas o un catecismo como guía. La Biblia es la mejor guía que tenemos para conducirnos a Cristo. Ya lo habíamos explicado en Juan 5:39. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, por cuanto el tiempo está cerca. Podemos ser bienaventurados cuando leemos las Escrituras con el vivo deseo de aprender y poner en práctica lo que allí está escrito. Y podemos ser bienaventurados también cuando escuchamos. No importa que seamos líderes, no importa que nos conociéramos la Biblia de memoria, eso no interesa. Aún así somos bienaventurados cuando escuchamos la palabra de Dios. Y para las personas que no saben leer,
está también la promesa de la bienaventuranza, porque dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Y me consta que hay muchas personas que por circunstancias de la vida no lograron aprender a leer, pero el sentido de la memoria se ha aguzado, se ha afilado y se ha ampliado para ellos, de tal manera que muchos de ellos han llegado a ser predicadores de la palabra y muy eficientes, porque son sinceros y el Espíritu Santo les ayuda a grabar esas palabras y les ayuda a proclamarlas con una autoridad particular y original, y eso impacta a las personas. Imagínense nada más que una persona respetable le diga a un joven que por favor le ayude a buscar algunas referencias en la Biblia. Aparentemente aquel hombre respetable está pidiendo un favor, como Jesús pedía un favor allí en el pozo de Jacob cuando se acercó la mujer samaritana. Entonces se le pide al joven o a la otra persona que le ayude a encontrar algunas referencias bíblicas. Y él la cita de memoria: ayúdeme a buscar libro tal, el capítulo tal y el versículo tal. Y me ayuda a leerlo. Y cuando lo ha leído, ahí entra en interacción, entra a interactuar con esa persona de una manera tan especial, tan profunda y tan amorosa, que la persona que supuestamente le está haciendo un favor es la que sale más favorecida y bendecida de ese estudio, porque la palabra de Dios, recordemos, según Hebreos 4:12, que es una espada de doble filo, que corta para allá y corta para acá, corta para el que la lee y corta para el que está escuchando. En Isaías 34:16 hay una expresión muy interesante. Dice el Señor: inquirir en el libro de Jehová y leer. No es una sugerencia, es como una orden, es un decreto divino. Inquirir, indagar, buscar, profundizar en el libro de Jehová y leer. Así que no hay que solamente leer, hay que leer y hay que indagar, hay que cavar profundo. Y eso es lo que habló Jesús en Juan 5:39. Es una orden imperativa: inquirid en el libro de Jehová y leed, y ved que nada faltó, que la palabra de Dios está completa. Ahora, Apocalipsis 22:18 y 19 dice: si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las palabras que están escritas en este libro. Y si alguno le quita al contenido de este libro, o le quita a estas palabras, pues Dios también le quitará su nombre, borrará su nombre del libro de la vida. Así que no es nada divertido añadirle a la Biblia, ni tampoco quitarle, porque está completo. En Juan 5:39 ya sabemos lo que Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque la vida eterna no está en ellas directamente. Ellas son un medio, pero ellas dan testimonio de mí. La función de la Biblia es darnos testimonio de Cristo y llevarnos hacia Él, guiarnos a la fuente de la vida, del perdón, de la paz y la esperanza. En Mateo 24:25 leemos la declaración de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Y en Mateo 15:19 dice: mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Más adelante enfatizaremos un poquito acerca de la Biblia y la tradición. En Proverbios 36 leemos: no añadas nada a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El Señor no tolera y no quiere ni le agrada que algún maestro, algún profeta o algún líder o algún predicador le añada a las palabras que están escritas o le quite, porque el Señor ha dejado tal como es su palabra perfecta. En Conflicto de los Siglos leemos acerca de el hallazgo de Lutero. Todos sabemos por la historia sagrada que Martín Lutero fue un monje eclesiástico de la Iglesia Católica Romana.
uno de los monjes más intelectuales. Incluso llegó a ser un filósofo religioso, porque era un hombre dedicado a la investigación profunda y al estudio. Y él amaba a Dios de corazón, y lo que él hacía, lo hacía de corazón. Cuando se flagelaba, cuando dormía en el piso frío, herido, estaba haciendo penitencia según su saber, según su comprensión, para acercarse más al Señor de esa manera, porque esa ha sido la idiosincrasia y la creencia que se ha infundado en el catolicismo romano, que a mayor penitencia y sufrimiento del cuerpo, más cerca estamos de Dios y más nos sonríe el Señor. Es un error teológico, pero Martín Lutero se entregó alma, vida y corazón a Dios dentro de lo que él conocía. Pues bien, un día, mientras Lutero examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro. Antes ignoraba que existiese. Hasta ahora él ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora la veía por primera vez como la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ¡ah! Si Dios quisiese darme para mí otro libro como este. Hermanos, los ángeles del cielo estaban allí a su lado, y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad contenidos allí. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. Hermanos y amigos que me escuchan, queridos jóvenes que me escuchan, es la Biblia, la palabra de Dios, un tesoro que hemos encontrado y que ha llegado providencialmente a nuestras manos para darle ese valor y esa importancia que se merece. ¿Lo miramos como un tesoro valioso o lo miramos como un libro más? Quiera Dios que no tengamos un concepto bajo, ni escaso, ni pobre con respecto a la palabra de Dios, porque es lo máximo, es el pan de vida que nos ha enviado el Señor. Hoy no nos está enviando el Señor maná todos los días como a los hijos de Israel de antaño, pero cada día nos da una porción de maná y nos da hojas del libro de la vida a través del estudio de la palabra. Y cuando lo hacemos de corazón, con verdadero amor, con sinceridad y honestidad profunda, como lo hacía Lutero allá en su monasterio, en su convento, el Espíritu Santo nos iluminará la mente para lograr un mejor entendimiento más profundo de las cosas eternas, de las verdades sublimes del Evangelio. Y los ángeles de Dios se ubicarán allí también a nuestro lado para ayudarnos a esclarecer muchas dudas y muchas cosas que nos dejaban perplejos. Continuemos hablando acerca de otro hallazgo parecido. Sobre todo se deleitaba Lutero en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales las inclinaciones naturales de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden, y se estaba refiriendo a la orden de los agustinos. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales o monásticas, no hay duda de que yo hubiera entrado
al reino de los cielos. Conflicto de los siglos 116. Me impacta mucho la primera parte que leímos aquí, de que él, cuando por primera vez se encontró frente a frente con la palabra de Dios, con una Biblia completa de púlpito que estaba allí en esa universidad de Wittenberg, él se quedó anonadado. Dijo: ciertamente acabo de descubrir un hallazgo impresionante. Es lo que yo he anhelado. Algo así es lo que yo he querido. Y miremos la honestidad de este hombre. Oh, si Dios quisiera darme a mí otro libro como este. Él lo deseaba de corazón. Y el Señor dice que el que busca, encuentra. Y aquel que pide, recibe. Y al que llama, se le abrirá. Pero me impacta también este relato aquí, de que en la pared de esa universidad encontró una vez un libro, pero estaba encadenado. No lo podía llevar a su casa, no lo podía llevar de allí. En el muro del convento, encontró ese libro. Y lo que hacía es, como estaba encadenado, estaba asegurado allí, con llaves o no sé con qué, pero estaba encadenado. Él iba allí a ese lugar frecuentemente a escudriñar la palabra de Dios. Y a medida que se iba convenciendo de la enseñanza, de la luz que contenía ese libro, se sentía más pecador y más indigno, y se daba cuenta que no era a través de las obras como él podía aspirar llegar al cielo, sino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo entendió después. Por eso él dice: si a través de las obras, el sacrificio, las privaciones y penitencias del hombre, un fraile puede llegar al cielo, seguramente yo hubiera llegado al cielo, porque era todo lo que él deseaba con vehemencia. Pero sabemos que no consiste en eso. No es haciendo sacrificios personales, sino aceptando de corazón el sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz por todos nosotros. Bien, a manera de estudio adicional, se nos habla de las sagradas o santas escrituras. Por ejemplo, Romanos 1:2 dice que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras. La palabra santa viene de sacro, sagrado, santo, algo que no es común. La Biblia no es un libro común, es la palabra de Dios, y hemos de darle ese lugar, ese concepto y ese respeto. El apóstol Pablo dice allí, como hablando acerca del método de enseñanza en los hogares, dice: y que desde la niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Biblia nos hace sabios, y si la estudiamos desde niños, si alguien la estudia desde niño, si a alguien se le enseña desde niño, se lo está preparando para la salvación, no solo para la vida, no solo para ser un hombre o una mujer de principios y de valores en este mundo, sino que lo prepara para ser útil, una bendición en esta vida y para la salvación que es en Cristo Jesús. También se le conoce como la palabra de Dios en Romanos 3:2, mucho en todas maneras. Primero que a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Así también se le conoce a la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo hace aquí en Hebreos 5:12 un reclamo fuerte, una reprensión, un llamado enérgico que nos debe llevar a la reflexión. A los que conocemos la Biblia desde varias décadas atrás, miremos lo que escribió el apóstol: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, necesitáis que os enseñen en los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a necesitar leche y no alimento sólido. Aquí hay una reprensión severa, porque muchas personas, puede ser que nosotros también estemos en esa condición, cuando ya deberíamos ser maestros de la palabra de Dios, cuando ya deberíamos estar enseñando en todas las diversas instituciones de la obra de Dios, por todos los medios que Dios ha tenido a bien aparejar, muchos nos conformamos con ser oidores pasivos de la palabra. Y nos conformamos con ser oidores y escuchar
sábado tras sábado la Biblia. Cada que vamos a un culto, escuchar la Biblia y la escuchamos. Y hay que tener cuidado con esto. Si sabemos leer, no podemos ser conformistas, porque podríamos estar en camino al catolicismo romano. Ellos van a la misa el día domingo y creen que ya cumplieron y con esto están salvos. No necesitan más que, según ellos, escuchar una porción, una reflexión que les da el sacerdote, participar de su misa y volverse a su casa. Ellos llegan al templo vacíos y regresan a su casa vacíos. Que esa no sea tu experiencia, querido hermano y amigo, que esa no sea nuestra experiencia, porque Dios sí quiere que cuando vayamos al templo, vayamos hambrientos y sedientos del conocimiento de la palabra de Dios y que seamos como los bereanos, porque estos eran tan nobles, tan precavidos, tan diligentes, que cuando escuchaban el mensaje de la palabra de Dios quedaban impactados, quedaban intrigados, pero no quedaban conformes totalmente, hasta no ir a su casa, abrir la Biblia por sí mismos y verificar lo que habían anotado allí en la iglesia, y verificaban y confrontaban y se daban cuenta que sí era cierto lo que decía la palabra de Dios, que estaba escrito lo que se les había enseñado en el culto, y entonces quedaban confirmados en la fe. Ese tipo de creyentes y cristianos necesitamos ser nosotros ahora. El apóstol Pedro dice en segunda carta, capítulo 1, verso 21, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No hablaron porque quisieron hablar, no escribieron porque quisieron escribir, sino porque el Espíritu Santo les ordenó y los capacitó para ello, los inspiró para que hablaran y escribieran. Por eso tenemos la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 9, verso 30 leemos, los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por eso los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y en 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Los profetas sabían eso. Los hombres inspirados por Dios sabían que el Espíritu Santo los tomaba y los utilizaba y les ponía las palabras apropiadas en la mente, en el corazón y en los labios, y también guiaba sus manos para poder escribir el mensaje de la mejor manera. Ezequiel 11 dice, y cayó sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo, di, así dice el Eterno, así habéis hablado, casa de Israel, lo que sube a vuestro pensamiento, bien lo sé. Después de esta visión, el Espíritu me levantó y me volvió a llevar a los exiliados de Babilonia. Y en Miqueas 3:8 leemos también, porque yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, de juicio y de fortaleza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Qué bonito que los siervos de Dios lo hemos sentido en algún momento cuando el Espíritu nos ayuda, nos capacita, nos recuerda y nos inspira las palabras apropiadas. Y a Miqueas le pasó eso. Por eso dijo, yo estoy lleno del poder del Espíritu del Eterno. Ojalá que todos pudiéramos en algún momento experimentar eso, vivir esa experiencia. En Marcos 12 leemos, porque el mismo David, movido por el Espíritu Santo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Era una profecía que se aplicaría al ministerio de Cristo, a la vida de Cristo. Hechos 28 dice, y como estaban en desacuerdo entre sí y ya se iban, Pablo les dijo, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. El Espíritu Santo habló a través de los profetas. Y primera de Pedro 1:1-10 dice, de esa salvación investigaron e inquirieron con diligencia los profetas que anunciaron la gracia que os estaba destinada, procurando descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando predecía las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que seguirían.
Ahora bien, quiero referirme antes de concluir a la Biblia está por encima de la tradición. En Mateo 15 leemos, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Con estas palabras, con estas declaraciones enérgicas, el Señor colocó la Biblia por encima de la tradición y socavó y cuestionó seriamente ese lugar de la tradición que los ancianos habían implantado en su tiempo, porque ellos creían que si una persona decidía decir lo que era para ayudar a mi padre, lo que era para ayudar a mi madre, lo destino para llevarlo al templo, para llevarlo como una ofrenda. Ellos creían que el Señor aceptaba ese proceder, que estaba correcto, porque así lo decía la tradición que ellos habían escrito. Pero Jesús les dice, hipócritas, ustedes están cerca de Dios de labios, pero lejos de Dios en su corazón. Entonces, entendemos aquí por esta declaración de Jesús que la Biblia está por encima de las tradiciones de los hombres. Y en Recibiréis Poder 2:24 dice un par. La Biblia nos presenta a Dios como su autor, y sin embargo, fue escrita por manos humanas. La diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Todas las verdades reveladas son inspiradas por Dios, aunque expresadas en palabras humanas. El Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones, y les mostraba símbolos y figuras. Pero los que captaron la verdad así revelada, revistieron el pensamiento divino con sus palabras. Así que en palabras humanas se plasmaron, se escribieron, se redactaron verdades supremas, verdades de origen divino. Dios se ha designado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. Guió sus mentes, iluminó sus mentes, sus conciencias, tocó sus corazones, sensibilizó sus corazones y habilitó sus manos para que escribieran el mensaje más apropiado de la manera más comprensible para que pudiera cumplir su propósito. Ahora bien, la sierva del Señor da un mensaje aquí, conflicto de los siglos 5 y 81. Describe la característica educacional o educativa de un pueblo en los últimos días. Y vamos a ver si nosotros de alguna manera calificamos para ser ese pueblo. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Cualquier libro,
cualquier enseñanza, cualquier mensaje, tenemos que colocarlo en la balanza y llegar a la conclusión de si está respaldado o no por un categórico así dice Jehová o así dice el Señor. Ya hemos visto quiénes son bienaventurados. Apocalipsis 1:3, vamos a recordar. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es bienaventurado el que lee, lo es el que oye y lo es el que pone por obra, el que guarda las cosas que están escritas allí. En Lucas 11 leemos, y él les dijo, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, escribió el salmista David. La palabra de Dios es tan importante en la vida del ser humano, sin importar la edad, que es como si tuviéramos una lámpara, una antorcha encendida en medio de una noche oscura. Ahora bien, la palabra de Dios tiene poder. En Hebreos 4:12 leemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Profunda es la palabra de Dios, penetra hasta donde nadie se lo imagina ni lo espera. Y en Juan 6:63, hablando Cristo acerca del poder de la palabra, dijo, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que, hermanos y amigos, la palabra de Dios no está muerta, no es un simple relato, no es una leyenda sin sentido, no es una novela, no es un libro de cuentos, es poder que transforma el corazón, que rescata las almas para vida y que lleva a los pecadores hacia Cristo. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder en el evangelio, como hay poder en la sangre de Cristo y hay poder en la palabra de Dios, porque es una espada que corta por ambos lados. Que Dios les bendiga, bendiga a sus familias y nos dé su gracia para seguir hacia adelante y hacia arriba, de modo que todos estemos bien nutridos, bien alimentados con la palabra de Dios, con una sí dice el Señor. Que Dios les bendiga y les colme de su amor y de su gracia en mi deseo y oración. Amén. Serie de estudios. Así dice el Señor.